tal y como anunció nuestro colega Aníbal Herrera, en el día de hoy, en la mañana del día de hoy, en hora de Europa, a las 7:47 de la mañana, en hora de Italia, ¿verdad? Se anunció el cardenal camarlengo Kelvin Joseph Farrell que el Papa Francisco había pasado ya las manos de Dios. Literalmente dijo: queridísimos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Francisco nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Y esto es importante que se da, y sobre todo por quien da la noticia, porque cuando hablamos del cardenal camarlengo, estamos hablando del presidente de la Cámara Apostólica. Él viene siendo como el, después del Papa, el gobernador de la sede del Vaticano, que se da en ausencia del Papa. El Papa es, bien como decía Aníbal, el vicario de Cristo en la tierra, el que está sentado, ¿verdad?, en el trono de San Pedro. Y esto diríamos que se produce, hay todo un orden jerárquico que se da dentro de la diplomacia del Vaticano y que, ¿verdad?, hacen que el cardenal camarlengo haga este anuncio, porque es quien tiene la autoridad, a quien le corresponde en ausencia del Papa Francisco. Correcto. El Papa Francisco ya tenía varios días aquejado de salud, más de un mes, estuvo retirado de toda la vida pública a sus 88 años. Diríamos que revolucionó completamente el Vaticano, emprendió una serie de reformas que fueron más propias de su ideología y del contexto en el que emergió como Papa. Y esto yo creo que es importante, antes de darle la palabra a Virginia, que nosotros lo pongamos en contexto, porque él asume en el año 2013. Y en el año 2013, si usted ubica el contexto político, era predominantemente de izquierda. En la mayoría de los países predominaba una corriente política de izquierda que estaba a favor de las migraciones, que estaba a favor, se acercaba más a los derechos sociales de las minorías. Mientras que en la Iglesia Católica sucedía todo lo contrario. Efectivamente. Estaba en el otro extremo, la ortodoxia más radical. Efectivamente. Con el Papa Benedicto XVI. Efectivamente, pero precisamente. El guardián de la doctrina de la fe. Efectivamente. Que llegó ahí con una misión muy específica. Y con esto ya voy terminando, porque tú acabas de tocar un punto que era precisamente el que yo quería resaltar, y qué bueno que lo retratas de esa manera, porque en un contexto, por ejemplo, de izquierda, fíjense que tenemos en la Iglesia Católica a una figura de derecha, y precisamente por su edad y también por su condición de salud y por su condición intelectual, porque el Papa que precede al Papa Francisco, Ratzinger, era un hombre ya más académico, dedicado a sus reflexiones profundas sobre la Iglesia, sobre el amor, sobre la vida espiritual, sobre la enseñanza de la palabra. Y la doctrina de la Iglesia. Y de la doctrina de la Iglesia, correcto. Y no tenía, diríamos, que esa figuración pública que tenía el Papa Francisco. De hecho, al Papa lo eligen para reformar a la Iglesia Católica y llevarla a más fieles, porque venía perdiendo muchos feligreses. Claro. Entonces, diríamos que la Iglesia Católica dice, espérate, o sea, se da ese contexto y eligen a un Papa que viene a ser un Papa de izquierda, un Papa reformador, una persona que viene a lo que él denomina como esa concepción de la periferia, que era acercar a la Iglesia hacia las ovejas, hacia los más pobres, y sacarla, diríamos, de ese lujo tradicional en la que por dos factores fundamentales desde mi punto de vista. En el mundo se reclamaban otros vientos, pero el Papa Bergoglio, Francisco, venía precedido de una hoja de vida, de una trayectoria en la Iglesia Católica que se marcaba dentro del perfil que la Iglesia necesitaba en ese momento. O sea, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, viene de una historia en la Iglesia argentina. De hecho, hasta películas se han hecho de su historia.
de cómo él fue resaltando, cómo él fue escalando, cómo él fue adquiriendo cada vez una mayor notoriedad por la forma de él ejercer su apostolado, su sacerdocio. Entonces se encajaba como que perfectamente en el perfil que la iglesia necesitaba en ese momento. El referente en términos de este carisma lo era el Papa Juan Pablo II. Sí. Estamos hablando de finales de la década del 70, principios de los 80. Pero luego salido Juan Pablo II, cuando fallece, como todos sabemos, la iglesia se conservaduriza. De ahí la iglesia inicia una trayectoria hacia la derecha, hacia lo conservador. Esto a contrapelo de la orientación que viene tomando el mundo. Las reivindicaciones que se plantean en términos de derechos, una mayor apertura, etcétera, etcétera. Este señor encaja dentro del perfil y por eso es escogido para ser el nuevo papa. Recuerden ustedes que el proceso fue bastante álgido, ¿no? Sí, en el sentido de que hubo muchos acuerdos internos, mucha negociación, ¿no? En el colegio cardenalicio para que finalmente la fumata pues fuera del color que el mundo estaba esperando. Que la película Cónclave, que tuvo ahora nominada a los Oscars, retrata ese proceso de manera magistral. La voy a ver. Este es el momento de ver esa película porque ese proceso ahora comienza. De hecho, la película comienza en el día de hoy, el equivalente, ¿no? El día en que fallece el Papa y toda la logística, los protocolos y los mecanismos que se ponen en práctica para el proceso de elección. Yo creo que todo el mundo católico y especialmente América Latina tenemos que sentirnos sumamente orgullosos y satisfechos del rol que jugó el Papa Francisco. Desde la trayectoria que venía, una trayectoria de apoyar, por ejemplo, en medio de la dictadura argentina, apoyar a las personas que resistieron esa dictadura, esconder, enfrentar al régimen, incluso poner en peligro, arriesgar su posición, porque en la dictadura argentina incluso asesinaron sacerdotes. Entonces, a él no lo mataron por un pelito, exacto, como dice el pueblo. Exactamente, en defensa de la vida y de los derechos de las personas. Y sobre todo, una trayectoria de cuestionar los privilegios, las jerarquías, y defender a los sectores más marginados, más vulnerables y los grupos que históricamente han sido excluidos del poder, incluyendo del poder en la iglesia. Él abogó por mayor participación de las mujeres en la iglesia, abogó por una mayor inclusión de las diversidades sexuales. Recordemos que él dijo, si una persona es gay pero es devota y es una buena persona, ¿quién soy yo para juzgarlo? El perdón a las mujeres que han tenido que vivir una interrupción del embarazo, todos esos temas que tradicionalmente la Iglesia Católica ha sido muy dura contra esas personas, pues el Papa promovió una apertura y sobre todo, lo más importante, a los pobres, ¿no? A las personas excluidas de este sistema económico. Es recordar que ese es el origen de la iglesia, el origen de Jesús, bueno, que tuvimos esta Semana Santa recordando también la vida de Jesús, ese defender y poner en primer lugar a quienes son excluidos y marginados en la sociedad. Yo creo que ese es el mayor legado. Y desde el momento que él escogió su nombre, el Papa Francisco, primero en escoger el nombre inspirado en Francisco de Asís, esa gran figura de la tradición católica, que fue precisamente una persona que se desprendió de su posición de privilegio, de riqueza, y llevó una vida dedicada a la pobreza y a los más necesitados. Y tomar ese nombre y hacerle honor a esa causa. Yo creo que el Papa deja un gran legado y que ahora se abre la pregunta de, bueno, ¿qué dirección tomará la Iglesia en la elección del próximo pontífice? Y habemos Papa, aquí, fumata blanca, ¿verdad? Sí. Adelante, José. Pues llegué, ¿verdad? Sí, claro. No, mira, buenos días a todos. Lamentando el fallecimiento del Papa Francisco, luego de una crisis de salud que se prolongó bastante tiempo. Hay que decir que el último que recibió fue el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. O sea que tuvimos la oportunidad de ver las fotos y eso de este encuentro del vicepresidente con el Papa, y se anunciaba que iba a participar ayer en la bendición de Pascua, ¿no? Del inicio de la Pascua pentecostal. Pero lamentablemente parece que se complicó y hoy se anuncia el deceso del Papa Francisco, el cardenal Bergoglio. Yo le invito a
a ver esa película Cónclave, relata el proceso de sustitución del Papa. La protagoniza un actor que ahora no se me pasa el nombre, pero fue nominado al Oscar por su actuación en esta película importantísima. Y ahí se desarrolla, digamos, el entendimiento de cómo se da el proceso de sustitución del Papa, la competencia entre los cardenales y este señor que es el Carmen Lengo, o el director del cónclave, ¿no? Luego que se declara la sede vacante, es decir, la ausencia de Papa, pues se convoca a los cardenales a un cónclave que se desarrolla durante el tiempo que fuese necesario, hasta culminar con la escogencia del nuevo Papa. Se ha dicho mucho que ahora probablemente hay varios candidatos fuertes de África, que posiblemente tendremos el primer Papa negro, ¿no? Puede ser, porque estuvo contendiendo bastante en el proceso. Tú sabes, José, aprovechar un poquito la cita que hacías, y al igual que Virginia de la película, hay otra película muy interesante que relata ese principio, que es The Two Popes. Sí, los dos papas, que la protagonizó Anthony Hopkins. Esa es muy buena. Es excelente y revive todo ese proceso que dio al traste. Además, en esa película con la elección de Bergoglio. Se trata de reflejar ese cambio de estilo, o esa diferencia de estilo entre un papa, entre un verdadero príncipe de la iglesia, que era Joseph Ratzinger. Claro que sí, ultraconservador. Ultraconservador, además fue durante mucho tiempo el prefecto de la doctrina de la fe. De la fe. Es decir, decía que era correcto, que no, en la liturgia, en las creencias. Es decir, era el individuo que decidía, por ejemplo, cosas como si continuaba la creencia en el espacio que está entre el cielo y el infierno. Purgatorio. El purgatorio, por ejemplo, que la eliminó. O sea, una tradición de la iglesia de muchos años. Que decir, no tiene ejemplo, base bíblica, que los suicidas, exacto, que los suicidas iban al purgatorio, por ejemplo. Sí. Y bueno, el purgatorio aparece también en una obra importantísima, fundamental, la Divina Comedia. Sí. Que son estas almas que están en el medio, esperando, ¿no? Pasar en pena, entonces, esperando a dónde es que voy. Bueno, pues Joseph Ratzinger la quitó, como dirían en buen dominicano. ¿Sí? Es decir, tomó la decisión luego de explicar eso que tú bien dices, que eso no tiene una base bíblica, y bueno, de desarrollar toda la teoría en torno a la cual se justificaba la eliminación del purgatorio. Era un verdadero académico, ¿no? Entonces se ve este cardenal Bergoglio, entonces alternando con el Papa Benedicto XVI, y ese que proceso, había renunciado, que claro, bueno también el proceso de sustitución que se da luego, bueno, ahí ya Bergoglio era el Papa Francisco, y bueno, el Vaticano tuvo durante mucho tiempo dos papas, uno en retiro y otro en actividad. Correcto. ¿No? Sí. Y hay varias películas de Francisco también, hay una que se llama Francisco precisamente, que narra la vida de esta figura tan importante de la iglesia, muestras de humildad, de solidaridad. Hay una encíclica, bueno, una bula papal que debo citar, que ha sido muy importante porque hace un llamamiento a la protección del medio ambiente y fue la Laudato Si, una de las últimas, creo que la penúltima bula del Papa Francisco, pero sobre todo la más trascendente, porque hace un llamado a la protección de la casa común, del planeta, ¿no? Y a la conciencia sobre la protección del medio ambiente. Fue un papa que trató estos temas, el medio ambiente, el tema sexual en la iglesia, incluso hay una entrevista que aparece en Netflix, que yo los invito a todos a verla, de un grupo de jóvenes que se reúnen con el Papa y se pasan una tarde pues conversando con él, donde hay jóvenes de género no binario, por ejemplo, hay jóvenes heterosexuales, hay una amalgama de manifestaciones, y el Papa plantea sus opiniones y conversa y comparte con estos jóvenes católicos que le visitaron para tener este encuentro. O sea que yo pienso que se ha ido un Papa bueno
Un papa que la gente quería. Un hombre que era necesario como para acercar un poco para más a la iglesia. Porque es lo que tú dices, él aplicó como esa doctrina social de la iglesia. Ese fue como su enfoque. Sí, y bueno, yo diría que, como ustedes mencionaban ahorita, llega un momento de crisis de la iglesia, donde se estaban perdiendo feligreses, donde la iglesia se veía muy lejana. Cuestionada. ¿No? Y lejana, sobre todo, del creyente, del común. Se veía una iglesia elitista. Y bueno, cuestionada, claro, por muchos escándalos, sobre todo el tema de los escándalos de abusos sexuales, exactamente. Y bueno, Francisco viene a darle una cara más humana a la Iglesia Católica. Esa fue, digamos, que el elemento más importante por cual logró imponerse en el cónclave cardenalicio que lo escogió. Y bueno, yo creo que la Iglesia debe seguir un camino parecido. Al parecer están en eso. De hecho, por eso se plantea la posibilidad de que por primera vez hay un cardenal africano de tez oscura. Tendremos dos papas negros o dos papas negros, porque posiblemente, si se escoge, porque al jefe de la Compañía de Jesús se le llama el Papa Negro. Es decir, siempre se dice que la iglesia tiene dos papas, el jefe de los jesuitas y el papa. Por la importancia que tiene esta congregación dentro de la Iglesia Católica, sobre todo siempre se le ha atribuido a los jesuitas ser una congregación de grandes académicos y de gente también de mucho poder, digamos, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. O sea que, nada, veremos a ver qué pasa. Ahora se convoca al cónclave, es un proceso que va a tomar meses probablemente, yo pienso que a la Iglesia le conviene desarrollar este proceso lo más pronto posible para que tenga un nuevo papa que pueda conducir esta institución milenaria que sigue estando en crisis, no hay duda, y que debe tener un papa que pueda de alguna manera enrumbarla mejor. Bueno, yo creo que reafirmando lo que ustedes dicen, fíjense que la primera visita que hace el Papa de manera oficial es a la isla de Lampedusa, la isla italiana que está en el Mediterráneo, en Italia, que es por donde entra la mayor cantidad de migrantes hacia Europa. Y él lo hace porque él cree en las migraciones y de hecho en la encíclica, que es, diríamos, como la expresión más alta de la iglesia, diríamos que el discurso de mayor jerarquía eclesiástica, él lo que hace, uno de ellos lo dedica a las migraciones, a la fraternidad universal, a su concepción de que los migrantes son seres humanos. Y bueno, esas eran las ideas que él defendía. Pero vamos a darle la bienvenida y a escuchar la opinión luminosa de Rafael Paz. Buenos días. Buenos días, compañeros. Qué bueno encontrarlos aquí después del asueto de Semana Santa. Qué bueno encontrarlos a todos y que nadie haya tenido ningún percance. Y espero que todos los que nos escuchan estén completos también y sus familias. Miren, el legado del Papa Francisco se pudiera englobar en tres conceptos: misericordia, inclusión social y justicia social. Esos fueron los tres pilares que guiaron su pastorado como sucesor de San Pedro. Es el segundo papa, luego de lo que la iglesia ha denominado como un cambio de época. Y tuvo elementos importantes como un esfuerzo para conectar o reconectar a la iglesia con, una sociedad que ha cambiado de forma drástica, una sociedad que hoy se comunica de manera más horizontal, un papado caracterizado por la humildad fundamentalmente como modelo de acercamiento con la sociedad, pero que no estuvo lejos de controversias tampoco. Hay que recordar, la conflictividad interna por la postura del Papa con relación a uno de los públicos que precisamente buscaba incluir dentro de el ámbito de la iglesia, que son las comunidades vamos a decir LGTB, ¿verdad? Cuando emitió aquella frase
que resonó a lo interno de la Iglesia Católica de quién soy yo para juzgar. Entonces, eso obviamente abrió un gran debate a lo interno. Otra iniciativa que sí tuvo mucha acogida dentro de las comunidades religiosas fue el esfuerzo sinodal del Papa. Apostar a los sínodos, a las congregaciones no solamente de sacerdotes y de, digamos, los distintos miembros de las distintas órdenes, tanto de sacerdotes como de monjas, ¿verdad?, sino de las comunidades laicas dentro de la iglesia, como un elemento central de la acción de la comunidad de fe de cara a la sociedad en general, e incorporar, digamos, la parte laica de forma importante en la definición del futuro de la iglesia. Entonces, digamos que en sentido general esa es, pudiera ser desde mi perspectiva, un resumen de un papado trascendental, corto, porque Francisco, ¿cuántos años? 88. Sí, pero 13 años. Unos 12 años. 12 2013 años. fue. Siempre mi marco de referencia será Juan Pablo II, que para mí es de todos de los recientes, el más trascendente de todos, Karol Wojtyla. Aunque Francisco, exacto, Francisco para Latinoamérica tiene un significado especial porque fue el primer papa latinoamericano, argentino, pero de toda América. Bueno, es muy interesante esa. Los argentinos son argentinos, no son latinoamericanos, por favor. Por favor. Dale, Isidro.